Hola, mis queridos amigos del canal de historias emocionantes. Bienvenidos a una nueva historia que va a tocar sus corazones, despertar sus emociones y dejarlos con la boca abierta. Hoy les traigo un relato que parece sacado de una película, pero que es tan real que los hará cuestionar todo lo que creen saber sobre la vida, la muerte y los secretos que esconden las familias. Antes de sumergirnos en esta historia, por favor, denle un like a este video, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras historias llenas de emoción y misterio. Y no olviden dejar en los comentarios, ¿alguna vez han vivido un momento que los dejó sin palabras? ¿O han sentido que algo no encajaba en una situación que parecía normal? Cuéntenme todo. Ahora, prepárense, porque esta historia, titulada Mi sobrina no paraba de llorar en el funeral cuando dijo yo vi lo que pasó, la abuela se desmayó, los llevará por un camino lleno de emociones intensas, secretos oscuros y revelaciones que cambiarán todo. Vamos con el capítulo 1. Era una mañana fría y gris en San Isidro, un pequeño pueblo al sur de México, donde el tiempo parecía haberse detenido. Las nubes pesadas cubrían el cielo, como si supieran que algo terrible había sucedido. El aire olía a tierra húmeda y a flores marchitas, y un silencio pesado envolvía las calles empedradas. En el centro del pueblo, la iglesia de Nuestra Señora de la Esperanza estaba abarrotada. Familiares, amigos y vecinos se habían reunido para despedir a Juan García, un hombre joven de 32 años, conocido por su sonrisa fácil y su corazón generoso. Juan había muerto en un trágico accidente automovilístico, o al menos eso era lo que todos creían. Su muerte había sacudido a la comunidad, pero nadie estaba más destrozado que su familia. Doña Rosa, la matriarca de los García, estaba sentada en la primera fila de la iglesia. A sus 68 años, era una mujer de carácter fuerte, con el rostro surcado por arrugas que contaban historias de una vida llena de luchas y sacrificios. Sus manos temblaban mientras sostenía un rosario, y sus ojos, aunque llenos de lágrimas, mantenían una chispa de determinación. A su lado estaba Clara, la hermana menor de Juan, una mujer de 35 años que intentaba mantener la compostura mientras consolaba a su hija, Sofía, de apenas 7 años. Sofía, sin embargo, no podía contenerse. Su llanto resonaba en la iglesia, un sonido desgarrador que rompía el silencio solemne. No era el llanto típico de una niña que había perdido a un ser querido, era algo más profundo, algo que parecía surgir de un lugar de miedo y confusión. No es justo, repetía entre sollozos, su voz quebrándose mientras apretaba los puños con fuerza. Clara la abrazaba, susurrándole palabras de consuelo, pero nada parecía calmarla. Los demás asistentes intercambiaban miradas incómodas, algunos con pena, otros con curiosidad. ¿Por qué lloraba así la pequeña Sofía? La iglesia estaba llena de detalles que hacían la escena aún más pesada. El olor a incienso flotaba en el aire, mezclado con el aroma de las flores blancas que rodeaban el ataúd cerrado de Juan. Las velas parpadeaban en el altar, proyectando sombras que parecían danzar sobre las paredes de piedra. El sacerdote, el padre Ignacio, un hombre anciano con una voz grave y reconfortante, hablaba sobre la vida y la muerte, sobre cómo Juan ahora estaba en un lugar mejor, pero sus palabras no llegaban a Sofía, cuyos ojos estaban fijos en el ataúd, como si estuviera viendo algo que nadie más podía ver. Doña Rosa, sentada erguida a pesar de su dolor, notó la intensidad en la mirada de su nieta. Algo en esos ojos oscuros, llenos de lágrimas, la hizo estremecerse. No era solo tristeza, había algo más, algo que Sofía sabía y que nadie más en esa iglesia podía imaginar. Doña Rosa apretó el rosario con más fuerza, sus nudillos palideciendo. Recordó una conversación que había tenido con Juan unos días antes de su muerte, una conversación que ahora resonaba en su mente como una advertencia. Pero no podía ser. Sacudió la cabeza, intentando alejar esos pensamientos. Es solo una niña, se dijo a sí misma, no sabe lo que dice. El funeral continuó con una lentitud casi insoportable. Cada palabra del padre Ignacio, cada nota del órgano,
Cada sollozo de los presentes parecía alargar el tiempo. Los vecinos murmuraban entre ellos, recordando a Juan, su risa contagiosa, las veces que ayudaba a arreglar un tejado o a llevar comida a los más necesitados. Pero también había rumores. Algunos decían que Juan había estado actuando extraño, en las últimas semanas, como si estuviera preocupado, como si cargara un peso invisible. Nadie sabía exactamente qué era, pero en un pueblo pequeño como San Isidro, los secretos nunca permanecían ocultos por mucho tiempo. Sofía, mientras tanto, seguía llorando, sus pequeños hombros temblaban, y sus manos se aferraban a la falda de su madre. Clara, desesperada por calmarla, la llevó a un rincón de la iglesia, lejos de las miradas curiosas. «Mi amor, ¿qué te pasa? ¿Por qué lloras así?», preguntó, acariciando el rostro de su hija. Pero Sofía no respondió, solo miraba el suelo, con las lágrimas cayendo como gotas de lluvia. Clara sintió un nudo en el pecho. Conocía a su hija lo suficientemente bien como para saber que algo no estaba bien. Sofía no era de las que lloraban sin motivo. El reloj de la iglesia marcó las 10 de la mañana, y el ambiente se volvió aún más pesado. Los presentes comenzaron a levantarse para acercarse al ataúd, algunos dejando flores, otros susurrando oraciones. Pero Sofía no se movió, sus ojos seguían fijos en el ataúd, como si estuviera atrapada en un recuerdo que no podía compartir. Y entonces, en un momento de silencio, cuando todos inclinaron la cabeza para rezar, algo inesperado sucedió. Sofía se soltó del abrazo de su madre y corrió hacia el frente de la iglesia, sus pequeños pies resonando contra el suelo de madera. El grito de Sofía atravesó el aire como un relámpago en la tormenta. «Yo vi lo que pasó», exclamó, su voz resonando en las paredes de la iglesia de Nuestra Señora de la Esperanza. No era la voz temblorosa de una niña de 7 años, sino un alarido cargado de una certeza que heló la sangre de todos los presentes. El eco de sus palabras se mezcló con el crujir de las bancas de madera y el murmullo del viento que se colaba por las ventanas entreabiertas. El tiempo pareció detenerse. Los rostros de los asistentes, congelados en una mezcla de shock y confusión, se giraron hacia la pequeña figura que estaba de pie frente al altar, con los puños apretados y los ojos llenos de lágrimas. El padre, Ignacio, con su sotana negra ondeando ligeramente por una corriente de aire, dejó caer el libro de oraciones que sostenía. Sus manos temblaron mientras intentaba procesar lo que acababa de escuchar. Los vecinos, sentados en las bancas, intercambiaron miradas rápidas, algunos con incredulidad, otros con curiosidad malsana. ¿Qué podía haber visto una niña tan pequeña? ¿Qué significaba ese grito? En un pueblo como San Isidro, donde los rumores viajaban más rápido que el viento, las palabras de Sofía eran como una chispa en un campo seco, listas para encender un incendio. Doña Rosa, la matriarca de la familia García, estaba de pie junto al altar, sosteniendo un ramo de lirios blancos que había colocado junto al ataúd cerrado de su hijo Juan. Sus ojos, ya enrojecidos por el llanto, se abrieron de par en par al escuchar a su nieta. El ramo se deslizó de sus manos, cayendo al suelo con un sonido sordo que resonó en el silencio. Su rostro palideció, y sus piernas comenzaron a temblar. No puede ser», murmuró, casi para sí misma, antes de que su cuerpo se desplomara. El golpe de su caída contra el suelo de piedra fue como un trueno, rompiendo el hechizo que mantenía a todos inmóviles. «Mamá», gritó Clara, la madre de Sofía, corriendo hacia Doña Rosa. La iglesia estalló en un caos controlado. Algunos familiares se levantaron de sus asientos, apresurándose hacia la anciana. Otros, más curiosos, se acercaron a Sofía, que seguía de pie frente al altar, con el rostro cubierto de lágrimas y los puños apretados como si estuviera sosteniendo un secreto demasiado grande para su pequeño cuerpo. Clara, dividida entre su hija y su madre, sintió que el mundo se desmoronaba. «Sofía, ¿qué dijiste? ¿Qué viste?», preguntó, su voz quebrándose mientras se arrodillaba frente a su hija, tomándola por los hombros. Pero Sofía no respondió. Sus labios temblaban, y sus ojos, grandes y oscuros, parecían perdidos en un recuerdo que la aterrorizaba. El señor Ramírez,
Un vecino que trabajaba como voluntario en la clínica del pueblo, fue el primero en reaccionar. Corrió hacia doña Rosa, arrodillándose a su lado. «Traigan agua, rápido», gritó, mientras revisaba el pulso de la anciana. Su respiración era débil, pero estaba viva. «Solo se desmayó», dijo, intentando calmar a los presentes, aunque su propia voz temblaba. Alguien trajo un paño húmedo, y otro vecino, don Esteban, corrió hacia la sacristía para buscar al médico del pueblo, que por suerte estaba entre los asistentes. Mientras los adultos atendían a doña Rosa, Sofía seguía inmóvil, como una estatua pequeña y frágil. Clara, con el corazón latiendo a 1000 por hora, la abrazó con fuerza, intentando protegerla de las miradas curiosas que la rodeaban. «Mi amor, por favor, dime qué pasó», susurró, pero Sofía solo negó con la cabeza, enterrando el rostro en el pecho de su madre. Clara sintió un escalofrío. Había visto a su hija triste antes, pero nunca así, nunca con ese miedo en los ojos, como si hubiera visto algo que no debería haber visto. El ambiente en la iglesia se volvió casi insoportable. El olor a incienso, que antes había sido reconfortante, ahora parecía asfixiante. Las velas en el altar parpadeaban, proyectando sombras que parecían moverse con vida propia. Los murmullos de los presentes crecían, algunos hablando en voz baja, otros sin molestarse en disimular su curiosidad. «¿Qué quiso decir la niña?», susurró una mujer mayor, ajustándose el rebozo. «Seguro está confundida, pobrecita. Perder a su tío la tiene destrozada», respondió otra, pero su tono no era convincente. En San Isidro, todos sabían que los niños a veces veían cosas que los adultos preferían ignorar. El padre Ignacio, recuperando la compostura, intentó retomar el control. «Por favor, hermanos, mantengamos la calma. Este es un momento de duelo, un momento para honrar la memoria de Juan», dijo, alzando las manos. Pero sus palabras se perdieron en el aire. Nadie podía dejar de pensar en el grito de Sofía. Algunos comenzaron a recordar pequeños detalles sobre Juan, cómo había estado más callado en los últimos meses, cómo evitaba hablar de su trabajo, cómo parecía nervioso cada vez que alguien le preguntaba por sus viajes. Juan era mecánico, pero también tenía un pequeño negocio de transporte que lo llevaba a recorrer carreteras solitarias. Había rumores de que no siempre transportaba mercancías legales, pero nadie se atrevía a decirlo en voz alta. Clara, aún sosteniendo a Sofía, levantó la mirada y notó que doña Rosa comenzaba a recobrar el conocimiento. Los paramédicos, que habían llegado minutos después gracias a la rápida reacción de don Esteban, la estaban atendiendo. Le colocaron un paño frío en la frente y le dieron pequeños sorbos de agua. «Está bien, solo fue un susto», dijo uno de los paramédicos, un joven con el rostro serio. Pero Clara no estaba tan segura. La reacción de su madre no era normal. ¿Por qué las palabras de Sofía la habían afectado tanto? ¿Qué sabía doña Rosa que no estaba dispuesta a compartir? Mientras los paramédicos ayudaban a doña Rosa a sentarse en una banca, Clara llevó a Sofía a un rincón de la iglesia, lejos de las miradas indiscretas. Se arrodilló frente a ella y tomó su rostro entre las manos. «Sofía, mi amor, sé que estás asustada, pero necesito que me digas qué viste. Nadie va a hacerte daño, te lo prometo», dijo, su voz suave pero cargada de urgencia. Sofía levantó la mirada, sus ojos brillantes por las lágrimas. «Mamá, no puedo, tengo miedo», susurró, su voz tan baja que apenas se escuchaba. Clara sintió que su corazón se rompía. ¿Miedo de qué? ¿O de quién? El funeral continuó, pero ya nada era igual. Los presentes seguían mirando a Sofía, algunos con compasión, otros con sospecha. Doña Rosa, ahora sentada y con un vaso de agua en la mano, evitaba mirar a su nieta. Sus manos temblaban mientras sostenía el rosario, y sus labios se movían, en una oración silenciosa, pero no era una oración de paz, era una oración de súplica, como si estuviera pidiéndole a Dios que guardara un secreto que amenazaba con salir a la luz. A medida que el padre Ignacio retomaba la ceremonia, Clara no podía concentrarse. Su mente estaba en las palabras de Sofía. «Yo vi lo que pasó». ¿Qué significaba eso?
¿Qué podía haber visto una niña de 7 años que la aterrorizara tanto? Clara pensó en Juan, en cómo había cambiado en los últimos meses. Recordó, una noche, unas semanas antes del accidente, cuando lo encontró sentado en el patio de la casa de Doña Rosa, mirando el cielo con una expresión que no podía descifrar. ¿Estás bien, Juan?, le había preguntado. Él sonrió, como siempre, pero había algo forzado en su sonrisa. Todo está bien, hermanita, no te preocupes, respondió, pero sus ojos decían otra cosa. Clara también recordó los rumores que circulaban en el pueblo. Algunos decían que Juan estaba metido en algo turbio, que sus viajes no eran solo para transportar mercancías legales. Otros decían que había tenido problemas con un hombre misterioso, alguien que no era de San Isidro. Clara nunca había dado importancia a esos rumores, pero ahora, con el grito de Sofía y la reacción de Doña Rosa, comenzaba a dudar. ¿Y si Juan había estado escondiendo algo? ¿Y si su muerte no había sido un accidente? Mientras el padre Ignacio pronunciaba las últimas palabras de la ceremonia, Clara tomó una decisión. No podía ignorar lo que había pasado. Si Sofía había visto algo, si su madre sabía algo, ella iba a descubrirlo. No importaba lo que costara. Juan era su hermano, y si había alguna verdad detrás de su muerte, Clara la encontraría. Cuando la ceremonia terminó, los presentes comenzaron a salir de la iglesia, algunos dejando flores junto al ataúd, otros, susurrando oraciones. Sofía, aún temblando, se aferró a la mano de su madre. Clara miró a Doña Rosa, que ahora estaba de pie, apoyada en el brazo de una prima lejana. Sus ojos se encontraron por un momento, y Clara vio algo en la mirada de su madre que nunca había visto antes: miedo. La procesión continuó hacia el cementerio, pero Clara no podía dejar de pensar en las palabras de Sofía. Mientras caminaban, bajo el cielo gris, con el ataúd de Juan al frente, sintió una opresión en el pecho. Algo no estaba bien, algo en esa iglesia, en ese grito, en esa familia, escondía un secreto que amenazaba con cambiarlo todo. Amigos, esta historia está cada vez más intensa. ¿Qué creen que vio Sofía? ¿Por qué Doña Rosa se desmayó al escuchar sus palabras? Si están tan intrigados como yo, no olviden dejar su like, compartir este video con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse el próximo capítulo. En los comentarios, cuéntenme, ¿qué harían ustedes si estuvieran en el lugar de Clara? ¿Seguirían investigando o dejarían el pasado en paz? Sigamos con la historia. La casa de Doña Rosa, una construcción antigua de adobe que había sido el corazón de la familia García por generaciones, estaba sumida en un silencio opresivo. El sol se había puesto, tiñendo el cielo de un morado profundo que se filtraba por las ventanas polvorientas. En el comedor, las lámparas de aceite proyectaban sombras alargadas sobre las paredes, decoradas con fotos descoloridas de bodas, bautizos y reuniones familiares. Pero ahora, esas imágenes parecían pertenecer a otra vida, una en la que Juan aún estaba vivo y los secretos no amenazaban con destruir todo lo que la familia representaba. Clara, sentada en una silla de madera que crujía bajo su peso, no podía apartar la mirada de su madre. Doña Rosa, con el rostro surcado por arrugas que parecían haberse profundizado en las últimas horas, servía café a los presentes con movimientos mecánicos. Sus manos temblaban tanto que derramó un poco en la mesa, dejando una mancha oscura que nadie se molestó en limpiar. Los familiares, sentados alrededor de la mesa, hablaban en voz baja, pero sus palabras eran vacías, como si temieran tocar el tema que todos tenían en la mente: el grito de Sofía en la iglesia. Yo vi lo que pasó. Esas palabras resonaban en la cabeza de Clara como un eco que se negaba a desvanecerse. Sofía, la pequeña de 7 años que había desencadenado el caos, estaba en un rincón del comedor, abrazada a una muñeca de trapo que había visto mejores días. Sus ojos, aún rojos por el llanto, estaban fijos en el suelo, como si estuviera buscando respuestas en las grietas del piso de cemento. Clara la observó, sintiendo un nudo en el pecho. Conocía a su hija lo suficientemente bien como para saber que no estaba mintiendo. Sofía había visto algo que la aterrorizaba, y Clara estaba decidida a descubrir qué era,
aunque eso significara enfrentarse a su propia familia. El ambiente en la casa era casi sofocante. El olor a café recién hecho se mezclaba con el aroma de las flores marchitas que habían traído del funeral. En el patio, un perro ladraba ocasionalmente, rompiendo el silencio, pero nadie le prestaba atención. Los primos, tíos y vecinos que habían asistido al funeral seguían allí, algunos por respeto, otros por curiosidad. Clara podía sentir sus miradas, sus preguntas no formuladas. ¿Qué había visto Sofía? ¿Por qué doña Rosa se había desmayado? ¿Qué estaba escondiendo la familia García? Decidida a encontrar respuestas, Clara se levantó de la mesa y llevó a Sofía a una habitación apartada, una pequeña alcoba que olía a humedad y a recuerdos. Cerró la puerta con cuidado, asegurándose de que nadie las escuchara. Se sentó en la cama junto a su hija y tomó sus manos, que estaban frías y temblorosas. Sofía, mi amor, sé que estás asustada, pero necesito que me ayudes. ¿Qué viste esa noche? ¿Qué pasó con el tío Juan?, preguntó, su voz suave pero cargada de urgencia. Sofía respiró hondo, como si estuviera juntando valor. Sus ojos, grandes y oscuros, se llenaron de lágrimas, pero esta vez no apartó la mirada. Esa noche, vi al tío Juan en el patio. Estaba hablando con alguien. No pude ver quién era. Estaba muy oscuro, pero escuché algo sobre dinero. Y luego, el tío se fue en su coche, y después no volvió, dijo, su voz quebrándose en cada palabra. Clara sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. ¿Dinero? ¿De qué estaba hablando Sofía? Juan nunca había mencionado problemas financieros, pero ahora que lo pensaba, Clara recordó que su hermano había estado más distante en las últimas semanas, como si cargara un peso invisible. ¿Estás segura, mi amor? ¿No era un sueño?, preguntó Clara, aunque en el fondo sabía que Sofía no mentía. La niña negó con la cabeza, apretando la muñeca contra su pecho. No era un sueño, mamá, lo vi, y el tío parecía enojado. Dijo algo como no voy a seguir con esto, y luego se fue. Clara sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. ¿Con quién estaba discutiendo Juan? ¿Y qué significaba no voy a seguir con esto? Su mente comenzó a girar, buscando conexiones, recuerdos, cualquier cosa que pudiera darle sentido a las palabras de su hija. Clara abrazó a Sofía con fuerza, intentando calmarla, pero su propio corazón latía a 1000 por hora. Está bien, mi amor, no te preocupes, mamá va a solucionar esto, susurró, aunque no estaba segura de cómo lo haría. Mientras Sofía se acurrucaba contra ella, Clara pensó en Juan, su hermano mayor, el hombre que siempre había estado ahí para protegerla, el que la llevaba al río cuando eran niños, el que le enseñó a manejar una bicicleta. Juan no era perfecto, pero era bueno, o al menos, eso había creído Clara hasta ahora. ¿Y si había algo que no sabía sobre él? ¿Y si su muerte no había sido un accidente? De repente, un golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Era tía Lupe, la hermana menor de doña Rosa, una mujer regordeta con una sonrisa que escondía un carácter afilado. Clara, ¿estás bien? Tu mamá está preguntando por ti, dijo, asomándose a la habitación. Clara asintió, forzando una sonrisa. Sí, tía, ya voy, pero antes de salir, miró a Sofía. Quédate aquí, mi amor, no le cuentes a nadie lo que me dijiste, ¿de acuerdo? Sofía asintió, sus ojos llenos de miedo. Cuando Clara regresó al comedor, encontró a doña Rosa sentada en una silla, con el rosario en la mano. Su rostro estaba pálido, y sus labios se movían en una oración silenciosa. Clara se acercó, sentándose a su lado. Mamá, ¿hay algo que no me estás contando sobre Juan? Sofía dice que vio algo extraño esa noche. Necesito saber la verdad, dijo, su voz temblando de frustración. Doña Rosa levantó la mirada, y por un momento, Clara vio algo en sus ojos, culpa, pero luego, su madre negó con la cabeza. No, sé de qué hablas, Clara. Sofía es solo una niña, debe estar confundida. Déjala en paz, no la hagas sufrir más, respondió, su tono forzado, como si estuviera escondiendo algo. Clara sintió una oleada de ira. No me digas que no pasa nada, mamá, Sofía no está mintiendo, y
Tú te desmayaste cuando ella gritó en la iglesia. ¿Por qué? ¿Qué sabes que no me estás contando?, insistió, alzando la voz. Los demás en el comedor se quedaron, en silencio, mirándolas. Doña Rosa apretó el rosario con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Basta, Clara, no hagas esto más difícil. Juan ya se fue. Déjalo descansar en paz, dijo, su voz quebrándose. Clara estaba a punto de responder cuando tía Lupe intervino. Clara, cálmate, tu mamá ya ha sufrido bastante. Todos estamos dolidos por lo de Juan. No es momento de pelear, dijo, poniendo una mano en su hombro, pero Clara se soltó, sintiendo que las lágrimas le quemaban los ojos. No, tía, algo no está bien, y no voy a descansar hasta que descubra qué pasó. Sin decir más, salió del comedor, dejando un silencio pesado detrás de ella. Esa noche, mientras todos dormían, Clara no pudo cerrar los ojos. Se quedó sentada en la sala, mirando las fotos en la pared. Había una de Juan, tomada el año pasado en una fiesta del pueblo. Estaba sonriendo, con un sombrero de vaquero y una cerveza en la mano. Pero ahora que lo pensaba, Clara recordó que incluso en esa foto, había algo en su mirada, una sombra que no había notado antes. ¿Qué estaba escondiendo su hermano? Decidida a encontrar respuestas, Clara se levantó y fue a la habitación de Juan, que aún conservaba sus cosas. La habitación olía a Eli, a aceite de motor, a cuero, a su colonia barata. Clara comenzó a revisar sus pertenencias, con cuidado de no hacer ruido. Encontró ropa, herramientas, un par de botas gastadas, pero entonces, bajo el colchón, sintió algo duro. Era un cuaderno viejo, con las páginas amarillentas y la tapa desgastada. Lo abrió con manos temblorosas, y lo que vio la dejó sin aliento. Las páginas estaban llenas de números, fechas y nombres que no reconoció. Algunos estaban subrayados, otros tachados con furia. Uno de los nombres aparecía repetido: Ramírez. ¿Quién era Ramírez? Clara siguió hojeando, y en la última página, encontró una nota escrita a mano: si algo me pasa, no fue un accidente. Las palabras la golpearon como un puñetazo. ¿Juan sabía que estaba en peligro? ¿Por qué? ¿No le había dicho nada? Clara cerró el cuaderno, sintiendo que el mundo se le venía abajo. Las palabras de Sofía, la reacción de Doña Rosa, los rumores del pueblo, todo comenzaba a encajar, pero de una manera que la aterrorizaba. Decidió que no podía quedarse de brazos cruzados. Al día siguiente, fue a la comisaría del pueblo y pidió ver el informe del accidente. El oficial, don Miguel, un hombre mayor que conocía a la familia desde siempre, la miró con una mezcla de lástima y cautela. Todo está en orden, Clara. Fue un accidente, dijo, entregándole una carpeta, pero al revisar los documentos, Clara notó algo extraño. No había fotos del lugar del accidente, y el reporte del conductor del camión era vago, casi como si alguien hubiera querido cerrar el caso rápidamente. Mientras conducía de regreso a casa, Clara no podía dejar de pensar en el cuaderno, en las palabras de Sofía, en la reacción de su madre. Algo no encajaba. Y luego estaba ese nombre, Ramírez. ¿Quién era? ¿Y qué tenía que ver con la muerte de Juan? Clara sintió una mezcla de miedo y determinación. No sabía en qué se estaba metiendo, pero una cosa era segura: no iba a descansar hasta descubrir la verdad. Amigos, esta historia se pone cada vez más intensa. ¿Quién es Ramírez? ¿Qué secreto está escondiendo Doña Rosa? Si están tan intrigados como yo, no olviden dejar su like, compartir este video con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse el próximo capítulo. En los comentarios, cuéntenme, ¿qué creen que descubrió Juan? ¿Y qué harían ustedes si estuvieran en el lugar de Clara? Sigamos con la historia. El amanecer en San Isidro era un espectáculo que Clara solía disfrutar. El cielo se teñía de tonos dorados y rosados, mientras el canto de los gallos y el murmullo del río llenaban el aire. Pero esa mañana, el sol parecía incapaz de disipar la niebla que envolvía el pueblo, como si estuviera reflejando el peso que Clara llevaba en su corazón. Había pasado la noche en vela, con el cuaderno de Juan abierto sobre la mesa de la cocina, revisando una y otra vez los nombres,
las fechas y esa nota que resonaba en su mente como una advertencia: si algo me pasa, no fue un accidente. Las palabras de Sofía, el grito en la iglesia, la reacción de Doña Rosa, todo apuntaba a que la muerte de Juan escondía algo mucho más oscuro que un simple accidente. Clara estaba decidida a llegar al fondo de la verdad, aunque no sabía por dónde empezar. El informe policial que había obtenido en la comisaría IA era incompleto, casi sospechosamente vago, y la mención de Ramírez en el cuaderno de Juan era una pista que la intrigaba y la aterrorizaba a partes iguales. ¿Quién era Ramírez? ¿Y qué tenía que ver con su hermano? Sentada en la cocina, con una taza de café en las manos, Clara sintió un escalofrío al recordar las palabras de Sofía. Vi al tío Juan hablando con alguien en el patio. Estaba oscuro. La imagen de su hija, con los ojos llenos de miedo, le dio la fuerza para no rendirse. Decidió que necesitaba ayuda. No podía investigar sola, especialmente en un pueblo como San Isidro, donde los rumores corrían más rápido que el viento y la gente tenía miedo de hacer preguntas incómodas. Recordó a Luis, un amigo de la familia que trabajaba como oficial de policía en una ciudad cercana. Luis y Juan habían sido inseparables en la adolescencia, compartiendo sueños de salir del pueblo y aventuras que nunca se materializaron. Aunque habían perdido el contacto con el tiempo, Clara sabía que podía confiar en él. Con el corazón acelerado, buscó su número en el teléfono y marcó. «Clara, ¿estás bien?», respondió Luis después de unos segundos, su voz cargada de sorpresa. Era temprano, y la llamada de Clara lo había despertado. «No, Luis, no estoy bien, necesito tu ayuda. Creo que lo de Juan no fue un accidente. Hay cosas que no encajan, cosas que Sofía vio, y estoy segura de que alguien está escondiendo», dijo Clara, su voz temblando de frustración y miedo. Luis guardó silencio por un momento, como si estuviera procesando lo que acababa de escuchar. «Clara, eso es grave. ¿Qué tienes? ¿Alguna prueba?», preguntó, su tono ahora más serio. Clara le contó todo: el grito de Sofía en la iglesia, la reacción de Doña Rosa, el cuaderno de Juan, el nombre de Ramírez, el informe policial incompleto. Luis escuchó con atención, interrumpiendo solo para hacer preguntas puntuales. Cuando Clara terminó, él suspiró. «Esto no me gusta, Clara. En este pueblo, a veces es mejor no remover el pasado, pero si estás segura, voy a ayudarte. Déjame ver qué puedo averiguar, pero prométeme que tendrás cuidado». Clara asintió, aunque sabía que Luis no podía verla. «Gracias, Luis. No sé qué haría sin ti», dijo, sintiendo un pequeño alivio por primera vez en días. Pero las palabras de Luis resonaron en su mente: a veces es mejor no remover el pasado. ¿En qué se estaba metiendo? ¿Y si ponía en peligro a Sofía o a sí misma? Sacudió la cabeza, alejando esos pensamientos. No podía parar ahora. Juan merecía justicia. Mientras esperaba noticias de Luis, Clara decidió hablar con Sofía. Nuevamente, su hija estaba en el patio, sentada bajo un árbol de mango, jugando con su muñeca de trapo, pero no era el juego despreocupado de una niña. Sus movimientos eran mecánicos, y sus ojos estaban perdidos en un lugar que Clara no podía alcanzar. Clara se acercó y se sentó a su lado, acariciando su cabello. «Mi amor, ¿cómo estás?», preguntó, intentando sonar tranquila. Sofía levantó la mirada, sus ojos oscuros llenos de tristeza. «Mamá, no quiero que te pase nada», dijo de repente, abrazándola con fuerza. Clara sintió un nudo en el estómago. ¿Por qué Sofía estaba tan preocupada por su seguridad? «No, me va a pasar nada, mi amor, pero necesito que me cuentes todo lo que recuerdas de esa noche. Sé que es difícil, pero es importante», insistió, su voz suave pero firme. Sofía respiró hondo, como si estuviera juntando valor. «Era tarde, mamá, no podía dormir. Me levanté para tomar agua, y desde la ventana vi al tío Juan en el patio. Estaba hablando con alguien. No pude ver quién era. Estaba muy oscuro, pero el tío parecía enojado. Dijo algo como: no voy a seguir con esto y esto se tiene que acabar. Luego, la otra persona dijo algo que no entendí, pero sonaba malo. Y después, el tío se fue en su coche. No lo volví a ver», relató, su voz temblando.
Clara sintió que el mundo se detenía. Las palabras de Sofía confirmaban lo que había encontrado en el cuaderno de Juan. Su hermano estaba metido en algo peligroso, algo de lo que quería salir. Pero, ¿quién era la persona con la que estaba discutiendo? ¿Y qué significaba esto se tiene que acabar? Clara abrazó a Sofía, intentando calmarla, pero su mente estaba en otra parte. Necesitaba respuestas, y las necesitaba ya. Esa tarde, Clara decidió ir a la casa de don Miguel, el oficial que le había entregado el informe del accidente. Don Miguel vivía en una casa modesta en las afueras del pueblo, con un patio lleno de gallinas y un perro que ladraba cada vez que alguien se acercaba. Clara llamó a la puerta, y don Miguel la recibió con una sonrisa cansada. «Clara, ¿qué te trae por aquí?», preguntó, invitándola a pasar. Clara no perdió tiempo. «Don Miguel, necesito saber la verdad sobre el accidente de Juan. El informe que me dio no tiene sentido. No hay fotos, no hay detalles del conductor del camión. ¿Qué pasó realmente?», preguntó, su voz cargada de determinación. Don Miguel suspiró, rascándose la cabeza. «Clara, ya te dije todo lo que será. Fue un accidente. El camión chocó contra el coche de Juan en un cruce. El conductor dijo que no lo vio venir. Eso es todo». Pero Clara no estaba convencida. ¿Y las fotos? ¿Por qué no hay fotos del lugar del accidente? ¿Y quién era el conductor del camión? Nadie lo conoce en el pueblo, insistió. Don Miguel apartó la mirada, incómodo. Las fotos, no sé, tal vez se perdieron. Y el conductor era de fuera, un hombre que trabaja para una empresa de transporte. No hay nada raro, Clara, déjalo estar. Clara sintió una oleada de frustración. No, don Miguel, no voy a dejarlo estar. Mi hermano está muerto, y mi hija dice que vio algo extraño esa noche. Hay algo que no me están contando, y voy a descubrir qué es. Don Miguel la miró por un momento, como si estuviera debatiéndose entre decir algo o callar. Finalmente, suspiró. «Clara, este pueblo tiene sus formas. A veces, es mejor no hacer preguntas. Por tu bien, y por el de Sofía». Las palabras de don Miguel la dejaron helada. ¿Era una advertencia, o solo un consejo? Clara salió de la casa con más preguntas que respuestas, pero también con una certeza: alguien estaba escondiendo la verdad. Días después, Luis llamó con noticias. «Clara, encontré algo, las grabaciones de una cámara de seguridad en la carretera donde ocurrió el accidente muestran algo raro. Las luces del cruce estaban apagadas esa noche, pero no fue un fallo eléctrico, alguien las manipuló, y el camión, digamos que no estaba registrado como debería. Esto no pinta bien», dijo, su voz cargada de preocupación. Clara sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. ¿Alguien había planeado la muerte de Juan? «Luis, ¿qué significa esto? ¿Quién haría algo así?», preguntó, su voz temblando. «No lo sé, Clara, pero estoy investigando. Mientras tanto, mantén un perfil bajo. No hagas preguntas en el pueblo. Esto podría ser más grande de lo que crees». Con el corazón acelerado, Clara decidió confrontar a doña Rosa. Una vez más, esa noche, después de que Sofía se durmiera, fue al comedor, donde su madre estaba sentada, mirando una foto de Juan. «Mamá, sé que sabes algo. Luis encontró pruebas de que el accidente no fue un accidente, y Sofía vio a Juan discutiendo con alguien esa noche. Por favor, dime la verdad. ¿Qué estaba pasando con Juan?», preguntó, su voz quebrándose. Doña Rosa levantó la mirada, sus ojos llenos de lágrimas. Por un momento, pareció que iba a hablar, pero luego apretó los labios y negó con la cabeza. «Clara, no hagas esto. Hay cosas que es mejor no saber. Por tu bien, por el de Sofía, déjalo estar». Pero Clara no podía dejarlo estar. «No, mamá, Juan era mi hermano, merece justicia, y si tú sabes algo, tienes que decírmelo». Doña Rosa respiró hondo, como si estuviera cargando un peso que la aplastaba. Juan descubrió algo que no debía, algo sobre Ramírez. No quería que lo supieras, Clara, para protegerte. Pero ahora no sé si puedo seguir callando». Clara sintió que el mundo se detenía. ¿Ramírez? El mismo nombre que estaba en el cuaderno de Juan. «¿Quién es Ramírez, mamá? ¿Qué tiene que ver con Juan?», preguntó,
su voz apenas un susurro. Doña Rosa cerró los ojos, como si estuviera rezando por fuerza. Ramírez es un hombre peligroso, Clara. Juan trabajaba para él, pero quiso salir. Y eso le costó la vida. El aire en la casa de Doña Rosa estaba cargado de un silencio que parecía vibrar con los secretos que habían sido guardados durante demasiado tiempo. Clara, sentada frente a su madre en el comedor, sentía el peso de las palabras que acababan de salir de los labios temblorosos de Doña Rosa. Ramírez es un hombre peligroso, Clara. Juan trabajaba para él, pero quiso salir. Y eso le costó la vida. Las palabras resonaron en la mente de Clara como un eco en una cueva oscura, cada repetición más aterradora que la anterior. Su hermano, el hombre que siempre había sido su protector, había estado atrapado en algo mucho más grande de lo que ella podía imaginar. Clara apretó los puños, intentando contener las lágrimas que amenazaban con desbordarse. ¿Qué quieres decir, mamá? ¿Qué hacía Juan con Ramírez? ¿Por qué no me dijiste nada?, preguntó, su voz quebrándose, entre la ira y el dolor. Doña Rosa bajó la mirada, sus manos temblando mientras sostenía el rosario que nunca soltaba. No quería que te involucraras, Clara. Juan me hizo prometer que te mantendría al margen. Dijo que era demasiado peligroso, que si algo le pasaba, debíamos protegerte a ti y a Sofía. Clara sintió un nudo en el estómago. La idea de que Juan había estado protegiéndolas, incluso en sus últimos días, la destrozó, pero también la llenó de una determinación feroz. No voy a dejar que esto quede así, mamá. Juan merece justicia. Si Ramírez tuvo algo que ver con su muerte, lo voy a encontrar. Doña Rosa levantó la mirada, sus ojos llenos de miedo. Clara, por favor, Ramírez no es solo un hombre, tiene conexiones, poder. Si vas tras él, no solo te pones en peligro a ti, sino también a Sofía. Esas palabras golpearon a Clara como un puñetazo. Pensó en su hija, en el miedo en sus ojos cuando gritó en la iglesia, en su confesión sobre lo que había visto. Esa noche, no podía permitir que Sofía creciera en un mundo donde los secretos y el miedo dictaban sus vidas. No, mamá, no voy a vivir con miedo, y no voy a dejar que Sofía lo haga. Si Ramírez es responsable, voy a hacer que pague. Con esa resolución, Clara contactó nuevamente a Luis, su amigo policía. Le contó todo lo que Doña Rosa había confesado, que Juan trabajaba para Ramírez, que había intentado salir de ese mundo, que su muerte no fue un accidente. Luis, aunque preocupado, prometió profundizar en la investigación. Encontré algo más, Clara. Las grabaciones de la cámara de seguridad en la carretera muestran que el camión que chocó contra Juan no estaba registrado como un vehículo de transporte regular, y el conductor desapareció después del accidente. Esto no es casualidad, dijo, su voz tensa. Clara sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. ¿Estás diciendo que alguien planeó matar a Juan?, preguntó, apenas capaz de pronunciar las palabras. Luis suspiró. Eso parece, pero necesitamos pruebas sólidas. Dame un par de días, voy a hablar con algunos contactos. Mientras tanto, Clara, no hagas nada. Quédate con Sofía y mantén un perfil bajo. Pero Clara no podía quedarse de brazos cruzados. Con la ayuda de Luis, logró acceso a más grabaciones de seguridad de la carretera. Lo que vio la dejó sin aliento. Las imágenes eran granuladas, pero claras. Las luces del cruce donde ocurrió el accidente habían sido manipuladas minutos antes de que Juan pasara. Un hombre, cuya silueta era borrosa, se veía cerca del poste de luz, y luego el camión apareció, embistiendo el coche de Juan con una precisión que no podía ser casualidad. Clara sintió náuseas. Su hermano había sido asesinado. Con las pruebas en la mano, Clara fue a la comisaría central de la ciudad, evitando a don Miguel y su actitud evasiva. Presentó las grabaciones a un oficial superior, exigiendo que reabrieran el caso. Esto no fue un accidente, mi hermano fue asesinado, y alguien tiene que responder por ello, dijo, su voz firme a pesar del temblor en sus manos. El oficial, un hombre de rostro serio, prometió investigar, pero le advirtió que Ramírez era una figura conocida, con conexiones que llegaban lejos. Haremos lo que podamos, señora García, pero tenga cuidado,
Días después, la investigación dio frutos. Ramírez fue arrestado tras un allanamiento en su oficina, donde encontraron documentos que lo vinculaban al camión y al conductor desaparecido. Las pruebas eran abrumadoras, y aunque Ramírez negó todo, las grabaciones y los testimonios de testigos lo incriminaron. El caso se convirtió en un escándalo en San Isidro, donde todos conocían a Ramírez como un empresario respetado, pero ahora lo veían como lo que realmente era, un hombre, dispuesto a todo por mantener su poder. La verdad dejó cicatrices profundas en la familia García. Doña Rosa, consumida por la culpa de no haber protegido a su hijo, se refugió en la oración, asistiendo a misa todos los días como si buscara redención. Sofía, aunque liberada del peso de su secreto, seguía teniendo pesadillas, pero Clara la acompañaba cada noche, prometiéndole que nunca más dejaría que el miedo las dominara, y Clara, aunque destrozada por la pérdida de su hermano, encontró consuelo en saber que había luchado por él, que había dado voz a su verdad. El pueblo de San Isidro nunca volvió a ser el mismo. Los rumores sobre Ramírez y sus negocios llenaron las conversaciones, pero también sirvieron como advertencia. Los secretos, tarde o temprano, salen a la luz. Clara, mirando el cielo estrellado desde el patio de su casa, juró que nunca más permitiría que el silencio destruyera a su familia, y así termina esta historia. Amigos, ¿qué les pareció? ¿Los dejó con el corazón acelerado y la mente llena de preguntas? Si esta historia los emocionó tanto como a mí, no olviden darle like, compartirla con sus amigos y suscribirse al canal para más relatos que los mantendrán al borde de sus asientos. En los comentarios, cuéntenme, ¿qué harían ustedes si descubrieran un secreto como este? ¿Seguirían luchando como Clara o preferirían dejar el pasado atrás? Nos vemos en la próxima historia, y que la verdad siempre encuentre su camino.